Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en una nueva entrevista hoy en día, 22 de octubre. Estamos con el CEO de Te Cambio, Marco Poma, con quien vamos a conversar un poquito del emprendimiento, un poquito de las finanzas también, y cómo es que se puede tener una casa de cambio en el Perú. Una experiencia vivencial de una empresa representativa en el Perú, de Te Cambio, y hoy día estamos con Marco Poma. Antes de darle pase, pues invitar a cada uno de nuestros participantes puedan compartir el enlace en sus contactos, con sus amigos, y de esta manera, pues tener aquí una noche de aprendizaje, una noche de poder eh, conocer el emprendimiento de Marco Poma, quien pues lidera la casa de cambio virtual Te Cambio, y que de alguna manera nos va a comentar su historia de emprendimiento y algunas vicisitudes que ha pasado también como emprendedor en su momento, cuando se inicia un negocio, y también nos va a hablar un poquito de la fintech, cómo funcionan y cómo es que uno puede también tener una casa de cambio. Entonces estamos muy contentos de estar aquí en esta noche. Así que, Marco, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Muy buenas noches. Saludos a todos y cada uno de los miembros de Educa, y a ti también por estar en esta noche. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Bastante contento por la invitación y encantado de poder compartir la experiencia de poder sacar adelante esta fintech que hace cambio digital, te cambio. Excelente, excelente. Te cambio. ¿Hace cuánto tiempo nace, mi querido Marco? Cuéntanos un poco. Como yo le digo, casi como jugando, ya son 8 años que ya estamos en el mercado. Nosotros comenzamos en agosto del 2017 y ya, 8 años, así de rápido pasó el tiempo. Extraordinario. Muy bien, muy bien. Estamos con Marco Antonio Poma. Marco Poma, el día de hoy nos va a contar un poquito cómo funciona la casa de cambio. También nos va a hacer conocer su casa de cambio, y cuántos de los que somos emprendedores, empresarios o estamos ligados al tema empresarial, pues conocer una casa de cambio formal, una casa de cambio que de alguna manera tiene un producto, un servicio en favor de cada uno de los participantes, y podemos conocerlo hoy, también conocer sus redes sociales y también conocerlo a Marco. Marco, cuéntanos un poco de ti como persona, como profesional. ¿Quién es Marco Poma para poder ir, digamos, soltando la entrevista el día de hoy? Genial. Bueno, comenzando un poco de lo que es mi formación, yo soy economista, ya de la Universidad Ricardo Palma, actualmente tengo 43 años. Generalmente, bueno, mi mayor experiencia he estado en la parte corporativa, en el área de finanzas, tesorería, es ahí donde tengo este conocimiento del tema de lo que es negociación con bancos y uno de ellos el servicio de cambio de divisas, ¿no? He estado en rubros de textiles, en rubros de maquinaria pesada, también en tema de clínicas, también en tema automotriz y ya, claro, casi ya 20 años de experiencia. Y bueno, un poco hablando más sobre mí, yo actualmente tengo un hijo pequeño, bueno, ya tiene 10 años y también busco mucho siempre estar aprendiendo. Yo creo que uno de los aspectos importantes que ayuda a que el negocio salga adelante, la empresa salga adelante, es que la cabeza siga aprendiendo. Y yo siempre estoy constantemente involucrándome en nuevos diplomados o en cursos de de especialización, siempre buscando en qué más aprender, ¿no? Pero sí, creo que ahí tengo ese core de emprendedor siempre. Excelente, excelente, Marco. Me remonto ahora al estudiante universitario que sale, y la pregunta es: ¿cómo es que llego a tener una casa de cambio? ¿Cómo llego al emprendimiento? Después de haber pasado una etapa de empleado, ya tuve algunos otros emprendimientos que funcionaron o funcionaron bajo, o de pronto lo descartamos. ¿Cómo es que llego ahora a Te Cambio? ¿Cuál es la experiencia vivencial después de haber salido de la universidad y de pronto ahora sí emprender en el año 2017, desde agosto, esta nueva etapa de Te Cambio a través de liderazgo en tu persona como CEO?
¿Cómo llegaste hasta esa etapa? ¿Nos cuentas un poco del historial? ¿Hubo una etapa de empleado? ¿Hubo una etapa de emprendedor? ¿O es tu primer emprendimiento? Coméntanos un poco aquí para ir conociendo cómo funciona el tema. El primer emprendimiento exitoso, porque sí hubo experiencias anteriores, no del nivel en el cual me involucré directamente a este cambio. Hubo experiencias, incluso cuando estuve trabajando, incluso entre experiencias, mira, te comento, estando en la misma universidad, junto a unos amigos, tratamos de sacar una tienda de venta de VHS, de películas. Te hablo del 2003, 2004. Fue algo muy pequeño, casi como experimentando. De ahí me involucré bastante en sí mi desarrollo profesional, trabajando en la parte corporativa. Si es cierto, ese fue un pequeño proyecto. De ahí mi enfoque era netamente desarrollarme en el área corporativa. Y sí, o sea, me enfoqué. Creo que hasta ese momento, salvo ese pequeño proyecto, no tenía pensado realmente involucrarme en un negocio este, como tal. Más era mi visión de ir escalando, escalando, escalando y aprendiendo en el camino. Y que creo que fue una de las bases de formación que luego me ayudaron a enfrentar muchos temas que luego viví dirigiendo Cambio. Entonces, la experiencia en distintas empresas definitivamente fueron muy valiosos. Entonces, escalando como practicante, como dicen, pagando piso desde el inicio. Y mi primera experiencia en finanzas, estuve un tiempo trabajando en Sunat también, casi como 2 años, pero en finanzas netamente en una textil, y de ahí poco a poco subiendo en distintos rubros y llegando a ser hasta creo el máximo puesto ha sido gerente de administración y finanzas. Y que justamente en mi última experiencia laboral como gerente de administración y finanzas pasé lo peor que casi nadie le gustaría pasar como alguien que ve las finanzas de una empresa, y es que el negocio quebró. Quebró por N motivos, y para mí fue un quiebre como de tal manera que dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió acá? Y un poco haciendo un autoanálisis de esa situación, empecé a evaluar si realmente yo ya seguía buscando trabajar o ya decidía tomar, digamos, el toro por las astas y yo mismo enfrentar la gestión de una empresa. Entonces, hasta esta situación tan complicada que en realidad fue un tema muy complicado, un tema profesional, personal, la verdad que pasar por un quiebre de empresa no se lo deseo a nadie, pero pensando fríamente después de tantos años, aprendí mucho de esa experiencia. Entonces, y ahí es donde nace la posición, como dicen algunos, donde estás en el fondo, es donde empiezas a poner a prueba todas tus habilidades, todo tu conocimiento y empiezas a evaluar todo lo que pasó en tu vida, desde universitario, profesional, en los distintos trabajos donde uno ha estado. Y ahí es donde me resonaron muchos aspectos que realmente me decidieron a sacar adelante este negocio. Entre ellos, en la universidad, recuerdo un profesor nos comentaba, si en un momento deciden involucrarse en un negocio, involúcrense en algo que ustedes dominen o que hayan aprendido bastante y se sientan que pueden realmente ser especialistas. Y eso me retumbó nuevamente. Y empecé a pensar en qué he estado involucrándome, menos finanzas, hacía consultorías, sí, pero era algo más. Decía. Y siempre pues estando en el tema del área de finanzas y tesorería, veía mucho este tema de tipo de cambio, y veía siempre la posición de los empresarios, ¿no? Pucha, el banco me cobra caro el tipo de cambio, con la diferencia entre lo que comparo el banco y la casa de cambio física, tranquilamente puedo comprar más materia prima, pagar a más empleados. Entonces, de esa visión, y dice, pues sí, ¿no? Esto duele, esto fastidia. Y un poco yendo con el tema de personas, lo mismo, ¿no? Llevar en efectivo, sacar del banco, ir a una casa de cambio física, volver al banco, pagar tu crédito. Era mucho lío. Dije, hay algo acá que puede haber una oportunidad. Entonces empecé un poco también a formarme porque yo no, es como mencioné en su momento, no tenía pensado realmente hacer un negocio, una empresa. Y cuando me pasó esta situación compleja, dije, hay que cambiar la situación, pero también hay que saber en qué me voy a involucrar. Y empecé a escuchar palabras como startup, que es una startup, no lo sabía, desconocía totalmente que era una startup, que es una fintech, desconocía también y empecé a averiguar qué es una fintech, empecé un poco a prepararme, a conocer qué realmente implica sacar este tipo de negocios. Incluso estuve participando en talleres en la uni, por ahí algunos pequeños cursillos también. Y dije, wow, es un mundo que implica mucho tema
hacer las cosas bastante ágiles, de tomar decisiones rápidas, de evaluar el mercado y empezar a enfocarte en la problemática de las personas. Enfócate en algo que realmente le duele a las personas. Y ahí me hace mucho sentido. Claro, tipo de cambio, el dinero, claro, ¿a quién le gusta pagar dinero? ¿A quién le gusta que lo asalte cuando va con dinero en físico? Es una situación bien, duele, obvio. Y ese entonces era mucho más el tema de que asaltaban a cambistas, a empresarios, los mataban. Dije, wow, entonces aquí hay algo interesante que puedo empezar a trabajar y empezar a analizar el mercado, cuánto se movía en el mercado, el tema de cambio de divisas. Empecé a hablar con personas, qué les parece estas alternativas, cómo buscar un intermedio entre un banco y una casa de cambio física. Y ahí poco a poco empezó a tomar forma Te Cambio. Que Te Cambio también hasta el mismo nombre también empezó a evolucionar, porque la idea ya la tenía, pero el nombre en el camino empezó también a tomar forma. Pero creo que mucho de la experiencia profesional me ayudó bastante a decir en qué me iba a enfocar. Recordar muchas veces los comentarios o las experiencias que te comparten los profesores también me ayudó bastante a decidirme finalmente en qué enfocarme como negocio y finalmente dio vida a este proyecto, ¿no? Ya una empresa que ya tenemos 8 años, ¿no? Excelente, excelente, Marco. Y aquí yo hago un análisis. Y en la primera etapa de empleado, que fueron una cantidad de años, y ahora una etapa de emprendedor, de empresario, que es ya otra cantidad de años considerables dentro de tu vida, dentro de los pocos años que nos va a tocar vivir, ¿no? La pregunta es, ¿fue valioso ser empleado? ¿Fue valioso tener una etapa de aprendizaje bajo el lomo de una empresa, bajo el riesgo de una empresa, bajo la economía de una empresa y que en la última experiencia quebró? ¿Valió la pena ser empleado o de pronto nos tardamos mucho tiempo? ¿O tuvo que verse quemado toda esa etapa para poder saltar ahora a un segundo nivel o a un tercer nivel de tener un emprendimiento propio, una empresa? La experiencia en ti, ¿crees que debe cruzarse la etapa de empleado, debe quemarse esta etapa? ¿Fue prudencial o fue suficiente el tiempo? ¿Fue mucho el tiempo que le pusiste de la etapa de empleado o crees que fue el tiempo que corresponde? ¿Qué es lo que nos dice respecto a este cambio de recibir un sueldo mensual respecto a un cambio donde yo tengo que obtener mi sueldo y probablemente pagarle a los que me ayudan? Es una etapa, un cambio totalmente fuerte. ¿Qué nos cuenta de esa experiencia, mi querido Marco? Fíjate, uno a veces lamenta y a veces incluso maldice los malos momentos que uno pasa en su vida. Pero no sabe que de esas malas experiencias puedes tener muy gran aprendizaje. Y en su momento sí, dije, ¿por qué me pasó tantas cosas? Y luego el tiempo me dio la razón, me dije, lo pasaste para poder enfrentar situaciones más complicadas y enfocarte a sacar tu proyecto. Fue valiosísimo mi experiencia profesional, por supuesto, definitivamente. Fue muy aleccionador. Pasé por situaciones como todo trabajador tratando de sacar adelante y crecer como profesional. Aprendí mucho. Posiblemente como trabajador en una empresa a veces no te das cuenta realmente de qué implica llevar adelante un negocio, toda la problemática que está detrás. A veces uno solamente piensa hago mi trabajo y espero a fin de mes y mi sueldo y listo. Por ahí también hay una lucha constante de querer aportar algo más. Creo que eso es una de las cosas que también tengo que agradecer mucho a mis padres que siempre me incentivan a que más allá del trabajo que tú tienes que hacer, siempre busca hacer algo más, ofrecer algo más, y eso creo que es una lección bastante importante que en los trabajos donde he estado siempre he buscado siempre dar algo más, aprender algo más, y eso también me ayudó bastante, no solamente a conocer mi área, porque si finalmente yo me desenvolvía como en área de finanzas y tesorería, aprendía eso nada más, no hubiese buscado aprender de las áreas productivas, de las áreas de marketing, de distintas áreas del modelo de negocio, y aprender de distintos modelos de negocio en las experiencias que luego tuve. Entonces, definitivamente fue muy valioso. Y mucho de lo que aprendí con esas empresas, lo puse en práctica, sacando adelante mi negocio. Es más, incluso el mismo hecho del fracaso, el quiebre de esta empresa, me llevó mucho a tomar decisiones muy fuertes que tomadas con el debido momento y el debido tiempo, pues me ayudó a enfrentar, sacar adelante este cambio. Finalmente, como empresa, siempre vas a tener altibajos. No es que todo es lineal y para arriba, al contrario, estás en un vaivén y en una de esas caes. Entonces, si no tienes la expertise, si no tienes la experiencia, definitivamente te tumba.
pero ya con la experiencia que tuve trabajando para otros, y ella lo que me quedó también como una frase de experiencia ahí. Cuando tú trabajas para otros, los errores que tú cometes, quien asume realmente es la empresa. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te despidan, pero conseguir un trabajo sí puedes conseguirlo. Pero cuando tú eres empresario y tú fracasas, todo se pierde y ahí tienes que comenzar desde cero. Y tiene su complicación sacar una empresa desde cero. Entonces, el riesgo cuando tú trabajas se lo asume la empresa donde trabajas. Pero cuando tú tienes tu negocio, tú te lo comes todo ese riesgo. Entonces, es valiosísimo. Y sí, yo siempre, cuando me dicen en qué momento emprendo, yo sí siempre por experiencia y, les recomiendo, tengan un espacio de experiencia trabajando para otros. Vivan eso y aprendan de eso. Y también depende del modelo de negocio, porque ciertamente también conozco jóvenes que como primera no han tenido experiencia, pero han sacado sus negocios y han sabido sacarlos adelante. Y mucho tiene que ver, mucha consistencia, mucha disciplina también, entonces, pero no es que sean todos los casos. Definitivamente el tener experiencia te ayuda bastante, mucho, de sobremanera el poder gestionar una empresa, como visión y también finalmente enfrentar los retos. Entonces, eh, eso sí, más que nada de lo que digo, que me ha valido bastante la experiencia trabajando para otros y sacar adelante esta empresa. Excelente, Marco. Yo coincido contigo que la etapa de empleado es una etapa de aprendizaje pagado, ¿no? Eh, Sí, con sí, sí, riesgo sí. de otro. Y a veces he escuchado y también he leído de pronto de un ataque a la etapa de empleado cuando uno quiere ser emprendedor. Y también se dice que debiéramos ser emprendedores distintos. Sin embargo, yo coincido contigo que la etapa de empleabilidad te genera un grado de expertise, un grado de conocimiento pagado, porque dice, si tú te equivocas, el que asume es la empresa, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué mejor oportunidad para esta etapa, que de pronto pueda ser la más corta posible, dentro de los tiempos que se quieran, para aprender? Porque de pronto yo quiero hacer un emprendimiento, pero lo primero que se me viene a la cabeza es no tengo plata. Y esa puede ser una restricción que me parece a mí no una justificación válida, pero bueno, digamos que no tengo plata. Entonces, ¿cómo empiezo a tener un tema de recursos? La primera idea que se me viene es buscar un trabajo, pero no debería ser solamente buscar un trabajo para tener esa primera economía, sino de pronto apuntar a qué trabajo quiero entrar para de pronto también aprender. Se me ocurre a mí, si quiero ir en una línea de finanzas, me acercaré a una empresa a la cual a mí se me ocurre en algún momento emprender en algo de ello. Entonces, ser empleado, a diferencia de otras posiciones, respetables también, por supuesto, creo yo que es una etapa de aprender y que me vayan pagando. Es decir, más allá si yo soy joven, de mirar el dinero no debería ser un tema prioritario, por supuesto, es importante sin duda el dinero, pero no prioritario. La prioridad de un joven debería ser absorber la mayor cantidad de conocimiento que me acerque a ese punto donde yo quiero llegar. Entendiendo, para mí sí, que la etapa de empleado se vuelve un elemento clave y de pronto una orientación al inicio es hacia dónde vamos, ¿no? Porque a veces buscamos trabajo porque tenemos que buscar trabajo, ¿no? Ujú. Y de pronto se Así dan es. las experiencias sin querer queriendo y uno va avanzando, pero sería muy interesante, así como hay una orientación vocacional para escoger una carrera profesional, que a veces nos equivocamos, ¿no? También debería haber una orientación de buscar el trabajo adecuado, un trabajo que me visione hacia dónde voy a ir y encima que me paguen para aprender. Yo lo veo esto muy, muy favorable y también creo yo he pasado una etapa de empleado, ¿no? Yo fui empleado de SUNAT por 5 años y desde ahí Wow. emprendí, ¿no? Y he emprendido varias veces. A diferencia tuya, que tu primer emprendimiento ha sido exitoso, yo debo haber emprendido más o menos ya 20 veces. Y de las 20 veces, creo que 10 he caído, en 5 las hemos descontinuado, ¿no? Y en las otras 5 estamos ahora, ¿no? Una de ellas es el tema de Educa, ¿no? Que tenemos. Igual como tú, soy miembro de Contacta, perdón, de BNI, ¿no? Como tú en la misma organización, y 6 de nuestros ejecutivos de dirección y socios se encuentran en diferentes BNIs también, ¿no? De la cual estamos muy Wow. contentos porque nos permite relacionarnos de la mejor manera. Ujú. Hoy vamos con otra situación, ¿no?
Ya estamos en el negocio, mi querido Marco, y estamos en T-Cambio. Y pasó un año y pasaron 7 años. Y hoy estamos 22 de octubre del año 2025. Miramos hacia adelante 5 años, 10 años. ¿Cómo vas con esa idea? ¿Cómo muestras o cómo ves a T-Cambio por allá en el año 2030 o en el año 2040? Sería muy bonito visualizar el futuro y de pronto diseñar un plan de acción para llegar a ese futuro de la mejor forma. ¿Cómo se ve este cambio en el futuro? ¿Cómo se ve este cambio en el Perú? ¿O cómo se ve el cambio de pronto ya pensando en una situación más allá del Perú? ¿Cómo ves a la empresa en este futuro 2030-2040, mi querido Marco? Y es algo que el futuro es algo que te permite, como te dices, soñar, pero mucho es también planificar. Y justamente, mira, qué coincidencia. Si bien es cierto, no a 5 años, pero ya este último sábado tuve una reunión con todos mis líderes, justamente para presentarles la visión del 2026 al 2028 de los proyectos y cómo visionamos el crecimiento de este cambio. Y justamente planificamos el qué vamos a hacer para lograr estos objetivos. Mi visión en realidad desde el inicio era ver en Tecambio justamente ofreciendo este servicio de casa de cambio digital, pero no enfocándose netamente en el servicio, sino también ir evolucionando poco a poco en poder involucrarnos en otros productos financieros o incluso algunas otras líneas de negocio que se van a ir presentando. Considerando que nosotros somos una empresa que este, atiende a nivel nacional, tiene todo es digital y resguardamos uno de los activos más importantes, que es el tema de la data, pues permite justamente evaluar y analizar y entender al cliente qué más cosas le podemos ir ofreciendo. Entonces hay proyectos que ya lo tenemos planificado y nuestra idea es que por lo menos para el 2026 ya debemos establecer y fortalecer ya de tal forma el negocio principal que ya para el 2027 y 2028 debemos estar apuntando en otras líneas de negocio que por lo menos representen el 40% de sus ingresos. Y es que un solo producto, un solo servicio en realidad no es suficiente. Considerando también que el mercado hoy por hoy en tema de casa de cambio digital es bastante competitivo. Las barreras son bastante bajas, hay mucha competitividad, pero nosotros nos hemos enfocado mucho en lo que es la generación de valor. Tú puedes, todos, como dicen, ya todo está inventado. Uno no va a inventar la pólvora, pero lo que sí tú puedes hacer es la forma como vendes el producto y el servicio. Generación de valor. Entonces ahí es donde nos vamos enfocándonos. ¿Qué más hacemos? Y la plataforma ha ido evolucionando en ese sentido. Cada vez ofrecemos más cosas a nuestros clientes. Justo estábamos evaluando, solamente este año nosotros hacemos sorteos mensuales con las operaciones de cambio y solamente este año hemos regalado aproximadamente casi 25.000 soles en premios y esto lo vamos haciendo desde hace casi 7 años. O sea, por ahí, lanzando números fácil, hemos estado entregando premios entre, ¿qué? 60 y 80.000 soles aproximadamente, aparte de otros beneficios que estamos entregando a nuestros clientes. No es solamente una casa de cambio, sino también es un espacio donde tú como usuario puedes acceder, sí, a tipos de cambio competitivos, pero empiezas a acceder a beneficios de descuentos en productos y servicios. Tenemos más de 30 comercios que dan beneficios a nuestros clientes, damos tecapuntos, generamos interacción para que puedan canjear, sumar sus tecapuntos y poder canjearlo por vales de consumo en tiendas importantes del país. Entonces, y vamos más, y más, y más, y más. Estamos evolucionando constantemente. Yo considero que ya te cambio como tal, ya llegó casi a su cima. Ahorita está en proceso de evolución al siguiente salto. Entonces, es ahí donde visionando ya, no solamente sería Tecambio, sería pues todo un conjunto de empresas que se interconecten entre sí para poder seguir ofreciendo servicios entre financieros y otros relacionados para poder cubrir la necesidad de nuestros clientes. Y claro, y ahí tú lo mencionas en realidad, y me faltó comentarlo, no es que sea mi primer negocio exitoso, y no lo comenté cuando estaba comentando un poco la historia, sí tuve dos negocios anteriores, uno relacionado a textil con una expareja, y otro relacionado al tema de GPS con familiares y sí fracasaron, y fracasaron bien feo. En realidad, sí, y también sirvieron de experiencia, obviamente. Pero no, este es iba a ser como el cuarto, no, quinto, que hay otros negocios también por ahí, sí, que este es como el quinto intento y
Bueno, exitoso. Está vivo todavía el negocio, está creciendo, que es lo importante. Te había entendido que era tu primer negocio y le habías chuntado, me parecía muy interesante, ya te iba a decir cuál es la fórmula, ¿no? Yo, por ejemplo, desde los 25 años estoy en el emprendimiento, ¿no? Y ha habido momentos muy, muy difíciles, muy complicados. Ser emprendedor tiene una cuota de dureza, de fortaleza, ¿no? Como es que vas a la batalla y terminas sin nada, ¿no? Y Sí, hay que volver a empezar y hay que volver a reinventarse. Y yo sí, definitivamente ahora más cercano, justo está mi hija acá que me quiere ayudar también con los temas que hacemos, ¿no? Te presento, ella es Ariana. Ariana también estudia contabilidad y finanzas, como, eh, enseñándole un poco de los errores cometidos, de pronto a ver si le damos el salto al tema de emprendimiento de frente, pero sí creo yo que en su momento tiene que experimentar el tema de empleo, pero buscando un patrono o un empleador que se acerque a lo que a ella le gustaría hacer en la vida para que tenga una experiencia vivencial también, ¿no? Eso me encantaría. No sé si Ariana quiere saludar a Marco y expresarle algunas palabras también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches, Marco. Un gusto. ¿qué tal? Mucho Bueno, hasta gusto. ahorita muy interesante la entrevista. Y sí tenía una que otra pregunta, por ejemplo, ¿qué retos se enfrentan al crecer en un país con tanta diversidad financiera como Perú? Y como tú comentabas hace un rato, las casas de cambio tienen un, eh, alta como demanda acá, ¿no? Hay muchas empresas de casa de cambio. Entonces, a veces a los emprendedores y más a los jóvenes, no sé si hay jóvenes en esta reunión como yo, nos asustaría eso, ¿no? Ese tipo de riesgos para no aventarnos a ser emprendedores, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes crecer con la tasa de cambio, con la casa de cambio? Eh, el riesgo siempre está presente, en realidad. Eh, Cada decisión que vas tomando buscando hacer crecer la empresa, en realidad puede ser la última decisión y sí, te puede llevar al fracaso y decir, bueno, se acabó la historia y listo, cada uno a su casa. Sin embargo, va mucho el tema de, uno, es importante evaluar muy bien tus siguientes pasos. ¿Y qué me refiero a evaluar? Saber muy bien levantar la información adecuada para saber si realmente la decisión que vas a tomar es la correcta. Por ejemplo, inversiones en tema de marketing digital. Pequeños empresarios les cuesta mucho dar el salto en invertir en lo que es marketing digital. Yo lo pasé también, implica mucho dinero, pero también una buena inversión en marketing digital genera mucha rentabilidad, definitivamente. Entonces, cuando uno decide apostar a invertir una buena cantidad de dinero, es saber con quién lo vas a trabajar, qué expectativas tienes de retorno, tener bien claro tus números. Hay acá uno de los aspectos que, digamos que por formación me ha ayudado bastante también a decidir es el tema de como financista, controlo al detalle lo que es el tema del flujo de caja, controlo el detalle cada sol que se invertido en el negocio y siempre busco retorno para cada inversión. Obviamente no es que con eso te garantice 100%, porque ciertamente hemos invertido, a veces perdido las inversiones, pero digamos, no puedes tomar una decisión al azar porque te levantaste y dices, hagamos esto. Ok, como iniciativa, ok, se te prendió el foco, pero empieza a aterrizarlo. Empieza a aterrizar todo lo que implica generar esa decisión. Porque si no, tomar decisiones sin la información adecuada, lo más probable es que fracases en el camino. Entonces, para un emprendedor, controlar su flujo de caja, su dinero es importantísimo porque puedes tener una racha de un periodo exitosísimo y al siguiente rato pasó algo, y más en un país con el que estamos, a veces son cosas que finalmente ya tenemos a cada rato que sacan presidentes y eso golpea la economía. Y a nosotros nos tocó. 2023 para nosotros fue complicadísimo, complicadísimo, y para muchas empresas. 2023 tras la salida de Castillo y el tema de estancamiento del mercado fue muy difícil. Hicimos reestructuraciones muy fuertes, pero quisimos analizar, controlar el dinero.
en algunos casos retener algunos proyectos y en el peor de los casos, lamentablemente, incluso tomar decisiones difíciles como despedir personas. Toca, toca, y hay que saber hacerlas adecuadamente. Y ese es uno de los aspectos que también la experiencia me ayudó a definir. ¿En qué momento es adecuado para empezar a decir gracias? No puedes hacerlo de la noche a la mañana, tiene que ser programado, tiene que ser conversado. Entonces, este, mientras más te informes, mientras más investigues, ater- permite que tu decisión y tu oportunidad de generar algo nuevo, disminuya el riesgo de fracaso. Por ahí va el tema. Excelente, Marco, me parece muy bien. Decisión informada es importante. Decisión rápida pero informada, ¿no? Eso nos conlleva al empresario a tener una cuota o una posibilidad de éxito, ¿no? Necesariamente tenemos que decidir, no tardar mucho, pero tiene que ser una decisión con conocimiento, con un conocimiento general, con un conocimiento también adquirido de terceros para embarcarnos en un negocio. Me gusta también el tema de la planificación, ¿no? Si yo les pregunto, ¿no? Más o menos de 10 seguramente que dos me van a preguntar, saben hacia dónde van. Muchas veces el emprendedor, y que me toca a mí, que estamos en la consultoría tributaria, ¿no? Hoy digo, ¿hacia dónde vas? 2030, 2040. Por lo menos alguien me diga, por lo menos al 2025 voy a un cierre con 10 millones de soles. Y al 2026 voy a un crecimiento de 15 millones de soles. Pero no solamente es un número y es una expectativa, sino hay todo un plan diseñado para llegar a esa fecha con este número y con todo un plan. Entonces, importante aquí de que los emprendedores y los empresarios aprendamos a tomar un lapicero, hacer una raya y poner un plan. Un plan con punto de llegada, ¿no? Un plan que nos diga al 2025 debemos cerrar en este nivel y al 2026 debemos crecer a este nivel. Pero en el camino debemos implementar tales situaciones que las tenemos todavía lentas, ¿no? Ayer, justo antes de ayer, no, ayer con nuestro gerente comercial de Educa, que debe estar acá también, empezamos a ver un tema de números, ¿no? Y los números son, pero extraordinarios, ¿no? Te dicen prácticamente lo que está pasando en la empresa. Tomamos algunas decisiones y le digo, mira, aquí tenemos que apuntalar esto, solo con mirar el flujo de caja, a veces el estado de resultado es un poquito medio mentiroso, pero el flujo de caja te dice mucho más cosas. Yo soy de formación contador y leo bastante bien los estados financieros, pero el flujo de caja es digamos, no es un estado financiero, es un cuadrito de entradas y salida de dinero que te da una información tremenda y que te permite desde esa base empezar a mirar hacia dónde queremos ir. Naturalmente, siempre vamos a querer un número, una cifra, pero si yo quiero algo, tengo que estar dispuesto a dar algo. O sea, yo quiero llegar a 15, a 20, sí, pero ¿qué estás dispuesto a dar, no? Y me gusta, por ejemplo, ese tema de la inversión en el marketing digital. Hay algunos que no lo entienden. Hay algunos que lo ven exageradamente caro, ¿no? Pero es mucho más caro si es que no entras al tema de tecnologías, de difusión tecnológica y ahora también con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, ahí, Marco, me parece bien, a la hora que me dices que coincidentemente has tocado este tema con tu equipo, coincidentemente también se ha hablado del punto de llegada, hacia dónde vamos 2026, y es importante que lo tengamos claro y es importante que el emprendedor, el empresario ponga un número, ponga una fecha y diga aquí vamos a llegar y que el equipo que nos acompaña definitivamente lo conozca. Porque si lo conoces tú solo es probablemente que tú llegues y los demás no lleguen. Entonces el punto de llegada en el plan, creo yo, que sí debería estar en que nuestro equipo, si es posible, todos conozcan hacia dónde vamos, ¿no? Porque si ahora te digo, a ver Ariana, a ver Marco, nos vamos a la playa, pues a la playa, y dónde? ¿En qué parte de la playa? Bueno, vamos a ir a Zorritos, ¿no? Porque ahí la playa es más libre, es más económica y es mucho más calientita. Entonces ya tenemos claro que vamos a llegar a un punto definido, ¿no? Entonces, ¿a qué playa nos vamos a ir? Entonces sí es importante en el tema de planeamiento esto, y me parece muy bonito que también con tu equipo
lo puedas compartir. Vamos a unos puntos más en el tema de ser empresa, generar emprendimiento. Eh, Tu empresa de tipo de cambio en este tema es 100% virtual. ¿Tenemos algún tema físico o no existe tema físico en tu empresa el día de hoy? No, 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 es 100% virtual y los trabajadores y todos estamos trabajando desde casa. Eh, Todos. todos, sí, hay unos temas, igual se necesita hoy por hoy algunos espacios administrativos, pero vienen 2 veces por semana. Y hay un tema también de interacción con clientes, porque como les comentaba, hacemos sorteos, entonces necesitamos un ambiente un poco más adecuado, más céntrico, tenemos un coworking, pero la visión siempre ha sido ser digital, justamente buscando llegar también a nivel nacional el servicio y lo cual lo hemos conseguido hoy por hoy. Y también eso ayudó mucho, incluso el tema el tipo de colaboradores con los cuales trabajas. Yo diría que dentro de la empresa casi el 80-85% fácil deben ser todos jóvenes estudiando. Y se les acomoda bastante el tema del home office y les permite trabajar tranquilamente y luego continuar con sus estudios. Entonces, sí, sí, no, la verdad que todo se ha ido acomodando en el tema de la virtualización. Excelente, excelente. Marco, ¿cómo te trató la pandemia a ti al ser un negocio digital, al ser un negocio online? ¿Qué fue para ti la pandemia? ¿Qué situación te dio? ¿Te golpeó? ¿Te levantó a 100? ¿Te fue indiferente? Esta etapa triste que hemos pasado, pues, de salud en el mundo. ¿Cómo te trató la pandemia o cómo trató la pandemia de cambio en su economía, en su posición? ¿Cómo fue ese año 2020 para ustedes? Eh, en, en realidad pasó, yo creo que como para muchos se cruzó todo tipo de situaciones, cosas muy buenas y cosas muy malas. Enfocándonos netamente en el tema empresarial, fue un momento bastante bueno para nosotros. Sí, es cierto, comenzamos como todos con la expectativa de qué pasará, qué tiempo estaremos encerrados. Finalmente, sí fue un espacio muy favorable, porque justamente nosotros nos enfocábamos en un servicio digital donde permitía pues, que el usuario no se mueva de su casa. Entonces, asimismo, también impulsó que muchos, por pues incluso perder bastante, algunos su trabajo, empezaron a involucrarse mucho el tema de emprendimiento, importaciones, y eso, y tuvimos bastantes clientes que comenzaron con su primer emprendimiento de importación. Entonces el mercado se dinamizó y hubo un traspase bastante importante de el mercado que estaba acostumbrado a casas de cambio física y pasar a casas de cambio digital. Es más, nosotros, si bien es cierto, ya para el 2000, finales de 2019, eh, teníamos un crecimiento porque el que estaba subiendo, digamos, pues a un tema del 10-15%, porque definitivamente el modelo de negocio que ofrecíamos a los clientes implicaba mucha confianza, no nos íbamos a interactuar, era dinero por medio, pues las personas como que, bueno, ya vamos a ver. Cuando pasó la pandemia, muchos de estos clientes empezaron, oye, no tengo dónde hacer presión, vamos a hacerlo contigo, ya pues ya me arriesgo, y empezaron a arriesgarse, empezaron a hacer bastantes movimientos. El primer año fue bastante movido. Ese entonces todavía trabajábamos 24/7, o ya no, ya porque quien trabajaba 24/7 ese entonces era yo. Yo era el bot de la empresa y de verdad pues atendíamos de madrugada, era todo, pero ya no me daba vida para todo eso y empezamos a crecer también porque antes nosotros comenzamos con una sola persona en el 2017, para el 2019, antes de la pandemia, éramos 5 personas, sí, 5 personas, 5 personas éramos, y terminando la pandemia pues llegamos a ser más de 40. Y bueno, ahora como tema de reducción, ajustes y finalmente también temas de automatización, invertimos mucho en temas de tecnología, somos 34. Entonces sí ayudó bastante, impulsó mucho todos los negocios digitales en el tema de la pandemia. eh, y también fue un reto el también controlar el crecimiento, porque una empresa que tiene un boom de crecimiento
necesita tener bien sólidas sus bases. Y ahí también fue bastante reto implementar procesos, trabajar mucho el tema de lo que es el sistema PLAN, lo que es contra el lavado de activos, y también las exigencias de las reguladoras que se pusieron mucho más exigentes por ser un producto digital. Entonces, en resumen, nos fue bastante bien. Como empresa, sí. Personalmente creo que sí, lamentablemente muchos hemos perdido muchas personas cercanas. Excelente, Marco, me parece muy bonito y seguramente en la pandemia, como Educa también le dio un pase de crecimiento muy rápido, ¿no? Nos dio una posición nacional, Educa tenía una posición local, provincial, ¿no? Es a partir de la pandemia que también igual, ¿no? Entiendo que suponía que a Cambio también le pudo haber ido muy bien en la pandemia, los niveles de ingresos o de cantidad de clientes se multiplicó, ¿no? En pandemia, eso nos pasó a Sí, nosotros, nuestro nivel de multiplicación llegó a ser hasta 17 veces en el año. Fue una cosa espeluznante, ¿no? O sea, oye, ¿dónde wow. estaba esto? Viendo tanta tristeza, tanta desolación, nosotros estábamos pues desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, como tú dices, 24/7 en la máquina, ¿no? Oye, estábamos a una situación de venta tremenda, picos que ya no han vuelto, ¿no? Se ha regulado ahora, por supuesto, Sí, ya tenemos una posición nacional, pero es gracias a una situación complicada, una situación muy dura para la población, pero hubieron algunos negocios como de pronto el Cambio y el Educa que se favorecieron, ¿no? Que de alguna manera avanzaron y a veces es que cuando existe una situación de desgracia, no en todos los casos la desgracia acaba con todos, ¿no? De pronto, en qué posición te pones, en qué esquina te pones, y de pronto encuentras también una oportunidad dentro de lo que pasó, ¿no? Entonces, así sí, es. viendo cosas terribles que pasaron, estuvimos enfocados, y yo recuerdo, yo uso siempre el pelo cortito, ¿no? Estaba casi 3 meses en mi casa y ya estaba pelucón, pero estaba muy contento de tener trabajo todo el día porque mi negocio principal se redució casi 40% los ingresos y el negocio Wow. accesorio, el negocio que no rendía, se volvió un principal, ¿no? Y esto realmente me guía a pensar este tema de que si de verdad hay que estar concentrados en negocio, pero hay que tener también un segundo negocio alterno, un tercer negocio alterno que nos permita tener otras líneas de ingreso o otros productos que nos ayuden también como empresarios. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Marco Poma. Es dueño de Tecambio, se dice CEO, pero es el creador de Tecambio y cuando escucho que tenías 24/7, sé lo que es el trabajo de un emprendedor, lo conozco, ¿no? Y a veces mis hijos dicen que yo trabajo mucho, dice, ahora estoy de vacaciones, le digo, ¿no? Pero en realidad el emprender es eso, ¿no? Ponerle mucho corazón, mucha disciplina. De pronto nadie nos ve, ¿no? De pronto ve a alguien un escenario, pero no saben todo el esfuerzo y todos los tiempos incurridos para poder tener un tema de emprendimiento. Muy bonito, Marco, y vamos a dar pase a las preguntas. No sé si Arianita quiere hacerle una pregunta más a Marco antes de pasar a las preguntas que nos dejan en el chat nuestros amigos participantes de la noche. Arianita, ¿quieres preguntar algo más? Bueno, lo que nos pudiste contar no es que Te Cambio ha demostrado ser una casa de cambio más que una simple transacción, ¿no? Con lo que cuentas con los sorteos mensuales, los vales de consumo y tienen una experiencia 100% digital. Eh, Estás explorando, ¿no? Nuevas líneas de negocio o una expansión internacional. O sea, tienes esa visión. Sí, es más, claro, no lo conté. Sí tuvimos una experiencia de expansión, que también, sí, esa sí fracasó, pero es muy aleccionador. Lo que pasa es que también hay que entender, y depende del tema del tipo de negocio. Nosotros al ser un producto financiero, en el mundo generalmente hay mucho tema de regulación. Cada país maneja sus reglas sobre la regulación. Entonces, sí tuvimos ahí un intento para lo que es México y Estados Unidos, donde hubo, sí, fíjate cuando me preguntaste antes el tema de riesgo, analizamos mucho el tema,
planteamos, aterrizamos, hicimos números y todo decía, oye, sí, ¿no? Pero el momento es que, oye, convencer a un mercado eh, distinto, pues no se dio, no se dio y nada, fue un intento interesante y definitivamente ahorita sí estamos todavía pensando en retomarlo, posiblemente ya no por esa parte. Hay alternativas en la región, sí, por ahí estamos viendo Argentina, Colombia y por ahí algún otro país de Centroamérica. Pero la visión siempre fue esa, el poder migrar, el poder explorar fuera del país. Pero valgan verdades, nosotros sí tenemos características bien especiales en la región para poder negociar este tema de dólares y moneda local. La mayoría es complicadísima. Entonces, pero está la alternativa y hay que seguir dándolo. Finalmente, posiblemente no se dé con el cambio de divisas, posiblemente se dé con otro producto financiero, pero como dice el que da y da y da, en algún momento se va a dar, pero y ahí va un tema de las características del emprendedor, ¿no? Ser bastante también entredisciplinado, pero seguir buscando, en algún momento se va a dar. Excelente, excelente. Justo es la pregunta que nos hace Javier Lenner, ¿qué características debe tener el emprendedor, ¿no? Y a eso que le dices, estar buscando y buscando, denominada perseverancia, ¿no? Una perseverancia extrema, una disciplina, y cuéntanos tú qué valores o qué características debe tener el empresario, cómo es un emprendedor, un empresario, para que de alguna manera pueda tener una cuota de éxito en este país en su calidad de emprendedor o empresario. ¿Cuáles son las características que tú puedes definir, mi querido Marco, bajo tu experiencia? ¿Cómo debe ser un empresario? Y va por un tema más que una experiencia. Creo que uno de los aspectos que sí necesitas es eh, resiliencia. Resiliencia. El fracaso está a la vuelta de la esquina. El que no te resulten tus proyectos es muy real. Y entonces el cambiar el chip de saber que estás cayendo y empezar a pensar fríamente y ver qué hacer para detenerlo, pues eso implica mucho también la resiliencia. No solamente en el aspecto de gestión de negocios, sino también en el aspecto personal, que eso también implica mucho. Y hay que ser sincero también, hay que saber muy bien eh, en qué momento también involucrar a tu familia, en qué momento no. Tu familia siempre va a querer que lo mejor para ti, pero muchas veces llega a ser quien te dice, no, mejor no lo hagas, o mejor busca un trabajo. Ok, entonces hay que saber muy bien también ser enfocado en lo que tú quieres. También mismo el tema de parejas, también es bien delicado. Aquellos que han estado emprendiendo, no me voy a dejar mentir, por ahí hemos tenido situaciones bien complejas con las parejas. Y somos humanos y eso afecta también. Pero teniendo una posición de resiliencia, pues fracasó y vamos, hay que seguir adelante. Es importantísimo. O sea, hay un tema de fortaleza emocional que implica el ser emprendedor. El otro también, eh, el de no creerte realmente, o sea, acepta los logros que vas logrando, pero siempre esté dispuesto a aprender y aprender de todos, no solamente de la gente empresaria que aprende bastante, sino también aprende de tus colaboradores, involucrarlos mucho también en la visión que tú tienes. Más allá de ser personas que les estás pagando para que trabajen en tu empresa, es mucho mejor que ellos interioricen la visión que tú tienes para el negocio. Ayuda bastante. No significa que va a ser 100%, pero ayuda bastante que tú seas bastante claro qué es lo que quieres, a dónde quieres llevar el negocio. Este, disciplina, definitivamente. No castigarse mucho. A veces en un momento llegamos a este síndrome del impostor. Y a veces es frustrante. Y pega a veces. También yo he tenido mucho de eso, pero eso también te ayuda a valorar lo que estás logrando. Entonces, este, ¿qué más? Eh, en tema técnico lo comenté, siempre protege el dinero de tu negocio y tenlo separado de tu negocio, de tus ingresos personales, no los mezcles, eso es de ley, no hagas eso. Este,
Y siempre busca seguir aprendiendo, conociendo. La relación del crecimiento de tu empresa en relación a lo que tú vas aprendiendo, ya sea cursos, diplomados, es bueno, suma. Y siempre rodéate de personas que sepan más que tú. Y, y sí, networking, es algo que yo aprendí en el camino, no sé si, bueno, no tarde, era el momento adecuado, el momento adecuado. Yo justamente lo mencionabas, estamos en BNI, yo también hace 4 años estoy en BNI, creo que pude haber reducido mucho tiempo habiendo pertenecido antes a BNI para poder hacer digamos, tomar mejores decisiones en el negocio, pero eh, es importante. El networking es muy, muy valioso y protege bastante tus contactos. Sé muy responsable con esos contactos que vas consiguiendo y definitivamente va a ser un aporte muy, muy valioso a tu negocio y a ti mismo, porque tú te formas también una imagen muy importante. Entonces, te vas a dar cuenta que en el tiempo tu imagen como empresario vale mucho, que tu palabra va a valer mucho. Entonces, protégela, cuídalo, porque finalmente ese va a ser el cheque en blanco que la gente va a aceptar en el tiempo, tu palabra. Entonces, te vas a equivocar y tienes que aprender a decir perdón muchas veces. Asume tus errores, nunca te niegues a eso y vas a aprender de eso. Eso creo. Excelente, excelente, mi querido Marco. Yo he tomado nota de los aspectos que nos ha dado como características o de lo que debería ser un emprendedor. Y lo resumo así, ¿no? A la vuelta de la esquina está el fracaso. Y si te chocas con él, enfréntalo, patéalo, sáltalo, porque es lo que te toca y ahí viene el tema de la resiliencia. Lo otro también tu entorno, ¿no? Tu entorno de familia. Y no todos los hijos son iguales y no todos los familiares que se acercan a la casa son iguales y siempre están a veces con una crítica que no conocen ni siquiera de lo que haces y critican mucho. Hay que tener mucho cuidado también y la pareja, como tú dices, es fundamental en el tema del avance, ¿no? En el tema de que nos dé la tranquilidad, el apoyo emocional para poder hacer algo que nos toca como emprendedores, porque sí sé el sacrificio de un emprendedor como tal. Aceptar información de otros, preguntar a otros que saben más a lo que tú le llamas la humildad, ¿no? Hay que ser humildes y decir, oye, esto yo no sé, pues pregunto, ¿no? Esta información yo no la contengo, contrato a alguien que sepa y me pueda ayudar, ¿no? Yo no sé de unidad de inteligencia financiera y tengo que contratar un asesor que envíe la información para allá. Yo no sé de temas tributarios y tengo que contratar a alguien que haga esto. Y yo no sé un poco de tecnología y tengo que encontrar, y ahí viene el tema de humildad, o sea, no lo sabemos todo. Y definitivamente, prácticamente sabemos muy poquito, cada uno de nosotros, ¿no? El tema de los colaboradores, que sepan hacia dónde vamos, integrarlos, la disciplina fundamental, ¿no? Yo sí creo muchísimo que la disciplina, pues, es una característica, un valor altísimo, ¿no? El conocimiento, y no se trata de un título universitario, sino se trata del aprendizaje constante de lo que yo hago y cómo lo mejoro, ¿no? O sea, a veces creen que conocimiento es ir a sacar un título, qué bueno, ¿no? Si tienes un título, es muy buena hora, tienes esa oportunidad, pero más allá de ello, si es que no tengo el título, el conocimiento se puede adquirir, se puede compartir, se puede aprender, se puede comprar y muchas veces el conocimiento especializado no es tan caro. El entorno, el networking, y me gusta este tema de la reputación, ¿no? Oye, vamos a hacer negocios con Marco Poma, olvídate, tranquilo, manda tu plata, no te va a pasar nada, porque ese riesgo, oye, si meto $100,000 y no vuelve, ese eran los primeros miedos que se tenían para hacer las transacciones de tipo de cambio por allá en el año 2018, 19, qué difícil debe hacer empezar en que dice, oye, ¿cómo voy a meter mi plata en un internet, esperar los 10 minutos para que retorne mi cuenta? Y me imagino que esa es la primera etapa de generar esa confianza y esa reputación. Marco, linda tus palabras, las tomo muy a bien porque igual estamos en el emprendimiento y creo que todos los que están en esta sala están ávidos de poder escuchar alguna de las experiencias que tenemos. Muy bien, vamos a ver, acá hay una pregunta más de Dilberto. ¿Qué concepto tienes de tener familiares dentro de una empresa? ¿Tendrá más ventajas o desventajas de crecer empresarialmente? Vamos a ver qué nos dice Marco. ¿Es bueno tener a la familia trabajando dentro?
¿No lo es? ¿Qué opinas? Seguramente que las experiencias individuales podrían tener diferentes comentarios. ¿Cuál es el comentario de Marco Poma? Y mira, y esta parte, te comento, en la empresa en Tecambio está mi hermano, ¿ya? Él es abogado, él es el que me da mucho aporte en la parte legal, pero no es que esté 100% en el negocio. Él solamente quedó bien claro cuál es su participación, o sea, en qué me va a apoyar. Entonces, sin embargo, este, el involucrar a la familia va más allá de confianza familiar, es mi hermano, no me va a fallar, es pensar claramente en qué realmente técnicamente va a aportar al negocio. Y eso va lo mismo también con un socio, ¿ah? Realmente cuál va a ser el aporte, porque realmente si tú armas haces sociedad para sacar un negocio, tiene que estar bien claro cuál va a ser su aporte, cuál va a ser su participación, porque eso en el tiempo, si finalmente el negocio va avanzando y empiezas a que yo creía, yo pensaba, me imaginaba que solamente este iba a hacer esto, es bien complicado. Yo creo, más allá que sea familiar, que sea persona, ten todo bien documentado legalmente. No te fíes. Yo cometí muchos errores, hay algunos que me estoy arrepintiendo como experiencia, pero si tienes la oportunidad, ya sea familiar, documento de por medio, firma de por medio, contrato de por medio, porque sea tu familiar, no digas que "No, nunca me va a pasar eso, nunca me va a hacer esto, es mi familia, es mi hermano, es mi hermana, mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo". No cometas ese error. Primero fíjate en la parte técnica, el verdadero aporte que va a tener en el negocio. No solamente es plata. Si solamente es plata, pues plata se puede conseguir con un buen modelo de negocio y una buena presentación. Puedes conseguir plata. Hay bastantes opciones de conseguir dinero, pero no pongas a alguien porque simplemente te da plata y no, no. Primero enfócate en quién tu socio que realmente va a aportar. ¿Qué técnicamente? ¿Cuál va a ser el real aporte que el negocio sea exitoso? Y segundo, todo documentado, todo legal, todo contrato. No pongas de por medio que por ser familia no lo tengas que hacer. No cometas ese error. Eso es, o sea, sí puedes sacar negocios, sí he visto negocios. Yo me llevo tranquilamente con mi hermano porque los tenemos bien claro cuál es nuestra posición. Yo soy que soy responsable, yo soy la cara, yo operativamente gestiono, él solamente me aporta los temas legales y lo hace, punto, listo. No hay más, las cosas bien claras del inicio y documentadas. Todos contentos, todos tranquilos, todos felices. Entonces, eso es lo que les voy a comentar. Excelente, Marco, de nuestra experiencia de trabajar con la familia. Tenemos la experiencia de Marco, la cual tomamos a bien, importante ello, de seguir las recomendaciones de alguien experimentado también. Breno Gamio dice, ustedes que son emprendedores, ¿creen necesario tener un plan de negocios antes de iniciar el emprendimiento? Muchas veces no se tiene plan de negocios y muchas veces estamos en el negocio y no conocemos el plan. De eso les había hablado inicialmente. O ya en una empresa en marcha es necesario un planeamiento empresarial. Es decir, ¿lo debes tener antes o en el camino lo construyes? Es lo que nos pregunta Breno Gamio. Eh, Ahí, mira, yo te podría comentar ahí, muchas veces nosotros pensamos que hacer un plan empresarial o un plan de negocios es bien grande, toma mucho tiempo. Hoy por hoy, tranquilamente, lo que importa es discutir cuáles son los puntos vitales de crear un negocio. Y eso lo hace, por ejemplo, con el Business Model Canvas, que es un cuadrito donde te plantean colocar puntos específicos del modelo de negocio. O sea, es una hoja nada más. No es una tesis, no es un documento de 50, 60 hojas. Es una hoja nada más donde planteas el Business Model Canvas, donde empiezas a colocar puntos estratégicos de cómo sale este negocio. Haciendo eso nada más te vas a dar cuenta muchos aspectos importantes de qué tan favorable o no es emprender. O sea, haciendo eso no te va a quitar más de 1 o 2 días bien pensado, darte un tiempo para analizar. Y así no tienes mucho tiempo, por ahí una semana. Pero haciendo eso nada más, ya aterrizaste y vas a poner en cuestión muchos aspectos de lo que tu cabeza piensa de que va a ser bueno o malo ese negocio. Ahora, nuevamente, como conversaba, no es que esto te vaya a garantizar, nada te garantiza. Es aterrizar ideas. Ahora, si has comenzado un modelo de negocio y ya lo has empezado,
o sea, no estás tarde de poder hacer eso. Es más, es más importante y más valioso porque ya el negocio está funcionando. Ya empezaste a monetizar. Porque uno de los aspectos importantes que uno quiere poner un negocio es justamente monetizar, que alguien pague por tu producto o servicio. Si lo estás haciendo, chévere. Pero implementando este Business Model Canvas o alguna otra metodología de hacer un plan de negocio sencillo y simple, te va a ayudar y va a potenciar el negocio, definitivamente. De que se necesita, sí, sea antes o sea en el proceso, es importantísimo que lo tengas. Lo principal que debes enfocarte es que cualquier modelo de negocio, lo principal que debe enfocarse es que monetices, que alguien pague por tu producto o servicio porque estás atacando una problemática del cliente. Esa ideología comienza primero, de ahí el resto se va dando forma, pero ayuda mucho tener metodologías para que tu estrategia, tu planteamiento, pues por lo menos esté escrito, ¿no? Tengas ahí saber a dónde me estoy metiendo, para que luego no, nuevamente, el negocio es un sub y baja. Mientras más estés informado y mientras más lo tengas planificado, va a ayudar, va a ayudar. Pero no es un impedimento el que puedes implementar un plan de negocio, un business model Canvas, ya empezando, ya con el negocio funcionando. Excelente, Marco. Yo sí creo en el plan estratégico y también creo que en cualquier momento lo debes elaborar. O sea, si no lo conoces, si no sabías, es tu ruta y puedes empezar con un lapicero y una cara de un cuaderno diciendo, aquí voy a llegar y este plan estratégico debe ser flexible y debe ser monitoreado para ver si los objetivos se están cumpliendo, ¿no? Y coincido contigo en que no necesita hacer una tesis, sino necesita de ser de pronto una primera hoja y a partir de ello empezar a dar ajustes mirando hacia dónde vamos y creo sí en el plan estratégico, en el planeamiento que debemos tener, pero no es una cuestión complicada. Lo que sí es podemos sofisticarlo poco a poco en la medida que vamos conociendo el negocio y vamos aprendiendo también en el tema empresarial. Javier Lender nos dice, muchas gracias, son lo máximo. Y por último, la pregunta de Edmundo Jara, sin antes agradecerte, mi querido Marco. Para mí la entrevista es muy bonita. Me encantaría también, si tú lo crees conveniente, en el chat dejar tus redes sociales. Entendamos que Te Cambio es una de las empresas más representativas para cambiar dólares y seguras en el Perú, y así que estamos muy contentos que estés hoy día en Educa. Vamos a ir con la última pregunta para irnos a la despedida. Edmundo Jara nos dice, ¿cuál es la dificultad de la atención 24/7 en una casa de cambio? Porque la tecnología sí da para lograr ello, es decir, la tecnología sí da para hacer un cambio de pronto automático, ¿no? Y la atención sea 24/7. Hace una consulta a nuestro querido amigo Edmundo Jara, que también nos regala la hora de su vida en esta charla de Educa de Voces de Éxito. Cuéntanos ahí un poquito el comentario, mi querido Marco. La tecnología existe definitivamente, pero, o sea, a su consulta es sí y no, porque a diferencia de un e-commerce, de o un marketplace o otro modelo de negocio digital que no sea financiero, este, tú estás amarrado o estás limitado por las condiciones del sistema financiero, el tema regulatorio, y eso no te permite atender 24/7. En su momento se hizo porque había una persona como yo detrás, pero tenía sus limitaciones. Eh, Dándote claros ejemplos, tú puedes atender tranquilamente 24/7. Bacán. Tienes un bot, hay un agente de inteligencia artificial atendiendo, pero en el traspaso de movimiento de dinero, hoy por hoy, lo más económico y lo más factible para el modelo de negocio que tenemos es el tema de transferencias bancarias. Es decir, tiene que haber una persona haciendo las transferencias bancarias de parte del cliente que lo está solicitando y de parte nuestra también. Y en el tema de transferencias bancarias hay limitancias que el mismo sistema financiero tiene, que tienen horarios de atención. Hay plataformas empresariales que no las tienen. Por ejemplo, Interbank puede tranquilamente mover todo el dinero que tú quieras durante los 24/7, pero el BCP no, en el empresarial, en el telecrédito. Ellos tienen horario de atención hasta cierta hora en la noche. Funciona, creo que ahorita están por las 9 de la noche, si mal no recuerdo. Un poquito que me puedo equivocar porque ya no estoy mucho en la parte operativa, pero sí que sé que todavía existen límites de tiempo donde no funciona el telecrédito. Y los domingos y los sábados, a partir de las 3 de la tarde en adelante, todo el domingo no funciona. Recién funciona el lunes. Entonces,
¿cuál es el tema? Y la limitación, porque tú en la vía BCP tienes límite de transferencia y un límite en cuánto puedes mover y en total en el día cuánto puedes negociar. Entonces con el telecrédito no, con eso tienes apertura total, pero solamente tiene horarios de atención. Entonces ahí ya te limitó, no puedes atender. Segundo, a diferencia de una entidad financiera como un banco, que tiene una capacidad económica muy amplia, estamos hablando de literalmente miles de millones, operaciones que se realizan de por sí en el mercado local, tranquilamente lo puede cubrir. Empresas fintech como la que dirijo, tiene una posición, un tema que llamamos posición de nuestra posición dentro del mercado. Es decir, dependemos mucho de los capitales que tenemos en nuestras cuentas bancarias. Entonces, si un momento tengo, digamos, no sé, $300.000 y las personas empiezan a operar y un momento comprar todos esos 300.000, ¿cómo los compenso? Entonces, debe haber alguien que internamente esté negociando y manejando esa posición para que exista el capital necesario para cubrir. Y el tema es que el sistema financiero como tal, el mercado como tal, también no atiende 24/7, porque el mercado donde se mueven grandes cantidades de dinero es de lunes a viernes, entre las 9:15 hasta las 2 de la tarde, prox. Y de ahí las fintech manejamos a partir de la tarde hasta las 7 de la noche. Sábados es muy limitado, domingos ni qué decir, nadie mueve nada. Entonces, dependemos mucho de las limitancias del sistema financiero, de las reglas de los bancos y también un tema de regulación, porque hay que revisar también quiénes hacen las operaciones, qué montos manejan las operaciones y en algunos momentos tener ciertas observaciones. Hay un tema de identificación, que esa parte creo que es la que ahorita, hoy por hoy, la que menos hay problemática, porque es así, ya hoy por hoy, ya hay sistemas que 24/7 funcionan, pero por el otro lado, el tema de limitación de los bancos, ahí todavía dependemos. Hay entidades como el Banco de Crédito que sí tienen sus propias plataformas que permiten hacer 24/7, pero es que son sus propios sistemas, es su propio entorno. Entonces, ellos mismos permiten sus propias operaciones. En nuestro caso, dependemos de ellos. Entonces, por eso está esto. La tecnología existe, sí. Lo que pasa es que acá todavía no están implementando al 100%. El Open Banking sería un ideal. El Open Finance ayudaría bastante que eso funcione. Pero todavía está en proceso y ahorita que el BCR está sacando esta moneda digital, ayudaría, pero todavía está encaminada. Entonces, sí, yo creo que sí, será pues 1 o 2 años podamos llegar a esa capacidad y ojalá se pueda, pero depende cómo el mismo mercado acá en Perú se va adecuando, porque en otros países sí, la tecnología, el tema de fintech está en otro nivel, definitivamente. Acá vamos avanzando poco a poco. Excelente, excelente. No es que no se quiera, tampoco es que no se pueda, sino que hay jugadores arriba que tienen la cancha de fútbol y la tienen ocupada, así que no nos permiten jugar cuando queramos, ¿no? Entonces esa limitación está dado por algo que no manejamos, aun cuando exista la tecnología. He estado muy encantado, Marquito. Te mando un abrazo y será la oportunidad de conocernos en una visita a tu capítulo, ¿no? Estamos muy contentos de que hayas estado acá en la entrevista. Espero que te hayas sentido muy bien y nuestro público de Educa, pues hoy nos acompaña, 1 hora de su vida nos regala para que podamos hacer entrevista y aprender de tu emprendimiento. Muchísimas gracias de corazón. Ahí nuestro amigo Marco Antonio Poma nos ha dejado su red social para que lo puedan ver. Ahí está su página que es, vamos a darle un compartir acá, vamos a compartir aquí. Esta es la página oficial de Te Cambio, ¿no? Entender que es una página con posición nacional, con los tipos de cambio a la vista. Oye, qué barato que está el dólar ahorita, 3,38. Cada día está bajando, ¿no? Y esta es la página de nuestro amigo Marco Poma y estamos muy contentos de que hayas participado de esta entrevista y ya será una nueva oportunidad de volvernos a juntar y conversar más sobre el tema de emprendimiento. Marco, tu despedida para con nuestro público y estamos eternamente agradecidos por tus experiencias vivenciales compartidas aquí en esta noche de Voces de Éxitos. Te doy pase para que puedas despedirte de nuestro público. A ti, más bien, Luis, muchísimas gracias por la invitación y espero que realmente el poder
tener este espacio, poder comentar mis experiencias, sean de ayuda a aquellas personas que quieran emprender. Igual yo encantado, les acabo de compartir también mi LinkedIn. eh, y cualquier consulta, yo encantado. A mí me encanta conversar de esto. Sé que voy a compartir más mis malas decisiones que las buenas, porque de las malas uno aprende más, en realidad. Este, pero encantadísimo y muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por la oportunidad y en cualquier momento, cuando gusten, yo estoy siempre disponible. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Espero que le manden un mensajito ahí a Marco Poma, ¿no? Y de pronto, si tenemos un teléfono comercial, que pongan, yo soy Educa, para que les den el precio preferencial por esta charla, por el día de hoy. Muchísimas gracias, Marco. Te mando un abrazo y ya nos conoceremos personalmente. Voy a visitar tu capítulo y seguramente nos vamos a abrazar ahí para poder conocernos personalmente. Gracias, Arianita, también por Perfecto. acompañarme el día de hoy y nos vemos hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Se despide el Mundo Jara, nos dice gracias. Genoveva también nos dice gracias también. Irene, gracias. Edilberto, gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por participar. Este programa no tiene ningún fin económico, comercial. Tiene fin de conocer otras experiencias, ¿no? Para todos. Yo, por ejemplo, estoy muy encantado de escuchar experiencias vivenciales de otros emprendedores, de otros empresarios, y que muchos coincidimos en valores, en experiencias vivenciales, en las cosas malas que nos han pasado, en este tema de la resiliencia, en este tema de la perseverancia, en este tema del trabajo en equipo, ¿no? O sea, coincidimos en esos conocimientos, en esas características que hay que tener para poder emprender algo. Hay que tener, yo a veces digo, 2 huevos de avestruz para ser emprendedor, para ser empresario. No es tan sencillo, pero tampoco es que sea tan difícil. Lo único que sí hay que encaminarse y hay que tomar una decisión. Muy bien, nos agradece también María Mercedes, muy interesante, gracias. María Mercedes es miembro integrante de nuestro club de lectura. Tenemos un club de lectura donde leemos desde las 5:45 de la mañana a 6:30 de la mañana. De lunes a viernes ya estamos casi un año, ¿no? Aprendiendo muchas cosas de este club de lectura de gente que escribió sus experiencias en un libro. Quien quiera ser parte del club de lectura también nos puede escribir. María Mercedes, Javier Lenner, lo máximo éxito nos dice. Rosa Chilín, gracias. Ángela, gracias. Luz Consuelo también nos dice gracias. Mabel nos dice muchas gracias. Marco Antonio Poma también se despide. Nuestro amigo Marco Antonio, muchas gracias a todos. Muchos éxitos. User, qué bien esta experiencia del especialista, profesor Luis Sánchez. Muchas gracias también, User. ¿No? María Mercedes nos dice sí, Ariana también se despide, dice muchas gracias, y Juan Carlos Pacheco también dice muchas gracias y éxitos. Un abrazo, mi querido Marco Poma, nos estamos viendo, gracias a todos, nos Muchas vemos. gracias a Chao. todos. Hasta luego. Nos Buenas vemos. noches. Chao, buenas noches.